Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por estar una vez más en sintonía con este canal de YouTube. Les agradecemos por estar presentes, escuchando las bendiciones que el Señor habla a través de nuestras vidas. En esta tarde quisiera tocar un tema muy importantísimo con respecto a lo que está pasando en los últimos tiempos en lo que es la Iglesia de Cristo. Al tema le pusimos como título actor o adorador. ¿Por qué? Porque si vemos en los últimos días, uno de los ministerios que más ha entrado la profanación es en el ministerio de la alabanza. Y hay muchos actores, pero escasean los adoradores. Y la palabra del Señor nos dice en el libro de Juan, una de las cosas importantísimas que el Señor le habló a la samaritana. Ustedes saben la historia de la samaritana y cómo el Señor llegó con ella, porque dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. Una de las cosas por las cuales le era necesario era porque había una confusión que tenía aquella mujer con respecto a dónde se debería adorar. Habían dos montes. Los israelitas adoraban en un monte y ellos adoraban en otro monte. Ahora, nosotros recordemos que los samaritanos eran la mezcla de caldeos con hebreos, pero bueno, no ese es el tema. Pero quiero mostrarles el versículo donde el Señor le habla a la samaritana. Y en Juan 4:23 le dice, pero la hora viene, le dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Miren, nosotros hemos aprendido a través de nuestra enseñanza que Dios anda buscando adoradores. El Hijo de Dios busca pecadores y el Espíritu Santo busca servidores. Ahora, el Padre dice aquí, marcando un final a esa adoración confusa en el cual se movían en aquel tiempo, el Señor le pone fin a eso. En este momento, así como le puso fin en el momento cuando se despide de Jerusalén, porque no atendió el momento de su visitación, también le puso fin a la adoración engañosa que se movía en aquel tiempo. Ahora, dice ahí, y en espíritu y en verdad, son dos palabras muy importantes que nosotros debemos de estudiar. Ahora, después le termina diciendo, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Hay cosas que aplican para en el tiempo del Antiguo Testamento y cosas que ya no aplican en el Nuevo Testamento con respecto a la alabanza. Ahora, fíjese bien, porque nuestra adoración, por ejemplo, en el Éxodo 7:16 dice, luego anunciale lo siguiente, le está diciendo al pueblo, el Señor Dios de los hebreos me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Ahora, la intención de Dios, como desde el principio cuando forma al hombre, era que el hombre le adorara en espíritu y en verdad. Entonces, Él le pide, cuando el pueblo estaba cautivo o era esclavo en Egipto, el Señor le pide a Faraón que deje ir al pueblo para que le adore. Entonces, cuando Él nos sacó del mundo, Él nos sacó de Egipto, que tipifica el mundo, para que nosotros pudiéramos solamente adorarle a Él. Pero entonces Él se manifestó de esa manera al mundo, de una manera que jamás se ha manifestado para sacar no a cualquier persona, sino que a los hebreos. Ahora, Él definitivamente fue por los hebreos, o sea, Él sacó a los hebreos. Ahora, usted sabe que usted y yo, aquellos que hemos creído en el Señor, somos hebreos espirituales.
Y la palabra, usted sabe también, o quiero darle a conocer en esta hora, que cuando se manifiesta sale como el Señor de los hebreos. Entonces un hebreo significa alguien que viene del más allá. Ahora, ¿qué pudiera decir que es usted o soy yo? Alguien que, porque nosotros no venimos de aquí de la tierra, no salimos de la tierra, nosotros venimos del más allá. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, por lo cual nosotros venimos del Padre. Y tenemos que regresar al Padre. Ahora, fíjense bien, cuando Él los saca de Egipto, la palabra Egipto significa o tipifica primeramente lo que es el mundo, porque usted y yo estábamos vagando en el mundo. Y estábamos perdidos, y Él vino y nos encontró, y nos trasladó a su reino. Pero, entonces nos llamó, pero fíjense también qué ironía, que Egipto significa dos fronteras. Ahora, cuando uno pasa por una frontera, usted lo sabe, que ahí uno tiene que reportar todas las cosas que uno trae, que puedan traer impuestos. O sea, entra usted a otro país y no puede llevar cosas ilegales porque usted queda expuesto a las autoridades y puede ser encarcelado. Entonces, si vemos esto, que hay una frontera, eso significa que si nos metieron a un reino, nosotros no podemos traer cosas viejas y meterlas al nuevo reino, porque usted puede ser o puede quedar cautivo o encarcelado. Acuérdese usted que en la frontera se daban los comercios, en la frontera se daban los intercambios. Ahora, si vamos mucho más atrás, vemos que Luzbea, la encargada de la adoración, hermano amado, dice que ella, o que Luzbea, dice que por la multitud de sus contrataciones o de sus comercios, dice que se llenó de iniquidad. Y cuando se llenó de iniquidad fue echado del monte de Dios. O sea, aquel ser que se encargaba, lleno de luz, con vestiduras de piedras preciosas, por esa multitud, por no haber respetado la frontera que había, se llenó se practicó el comercio. Eso significa que profanó el lugar o el ministerio que le habían dado. Ahora, viene Dios y les reclama. Fíjese bien el reclamo que les hace Dios a los hebreos. En el libro de Hechos 7:42 dice esta versión: por eso Dios decidió olvidarse de ellos, pues se pusieron a adorar a las estrellas del cielo. En el libro del profeta Amós dice: pueblo de Israel, durante los 40 años que anduvieron por el desierto, ustedes nunca me presentaron ofrendas para adorarme. Ahora, imagínese usted que ahí venía nada más y nada menos que el profeta Moisés. Y venía el sacerdote Aarón con aquella tribu que Dios había dicho, que era la tribu que se encargaría de todos los servicios litúrgicos en el tabernáculo. Pero viene el reclamo de esta manera, y si nos vamos en el libro de Amós, por ejemplo, donde hace reverencia al Nuevo Testamento, regresamos al Antiguo Testamento, y dice: en cambio, cargarán las estatuas de su rey Sicut y de su estrella Kiyum a imágenes que ustedes mismos han creado. Entonces, fíjese bien lo que ellos hicieron. Ellos pasaron, usted sabe, hermano, que ellos tuvieron que pasar la primera frontera y llegaron al desierto, pero pasaron a la segunda frontera, que un poquito más adelante vamos a hablarlo. Pero fíjese bien que dice que ellos jamás le dieron ofrenda a Dios. Dice que Dios les hizo un reclamo que no habían dado ofrenda. Imagínese usted con el calibre de aquel ministro que venía con ellos. Y pues no solamente uno, habían dos, habían tres, habían hombres fieles, como podemos ver. Entre ellos venía Josué, aunque Josué todavía no estaba ejerciendo ninguno de sus ministerios. Entonces, pero vemos aquí que ellos, el error que cometieron por no haberse limpiado, por no haber quitado aquellas cosas,
fíjese que ellos traían en el corazón de Faraón, porque ellos aprendieron de alguna manera a adorar a aquellos dioses egipcios. Ahora, la palabra Sikut, que era el rey, donde les hace el reclamo, significa Dios de la guerra. En primer lugar, usted sabe que no puede haber paz si hay guerra. Y la paz, hermano, es aquella virtud que Dios nos da a nosotros en el corazón para tomar la autoridad sobre el caos, o para erradicar el caos de nuestra tierra, o de nuestra vida, o de nuestra iglesia. Ahora, era del sol y de la luna, y vemos que eso tipifica, era el Dios del sol y de la luna, y tipifica el pecado. Ahora, también sabemos que Sikut era un dios asirio. Entonces, Kiyum, que era la estrella, era el estandarte que llevaba, era la estrella de Rafán, la iniquidad. Usted sabe, hermano, que nosotros como alabanza de Dios, como adoradores de Dios, tenemos un estandarte y pertenecemos a un rey, y es el rey de la tribu de Judá, y el estandarte es el león. ¿Por qué el león? Porque el león es aquel que conquista, no con guerra, sino que conquista con paz. Ahora, mire, entonces cuando el pueblo adora, levanta bandera de ese rey a esa ciudad. Usted sabe que en una ciudad era una costumbre que cuando el rey llegaba a determinada ciudad se levantaba el estandarte, y eso significa que el rey estaba en esa ciudad. Ahora, imagínese usted que si hoy en día se levanta otra vez pasa la misma historia, que vuelven a levantar, pero levantan el estandarte, hermano, con el símbolo de Ranfán, y, hermano, bajo el dominio del dios Sikut, o sea, al asirio, o sea, aquel que domina por medio de la iniquidad. Ahora, el dios asirio, lo vemos en Éxodo 14:2, dice: di a los hijos de Israel que den vuelta. Fíjese bien, porque el asirio es aquel el cual ministra que tú guardes esas cosas que tú escondes dentro de lo más profundo de tu corazón. Esas cosas que para ti te dan vergüenza, pero que el Padre las sabe. Esas cosas que tú por dentro no puedes dejar de practicar. Esas cosas que te hacen cometer errores que tú mismo no puedes discernir. Entonces, si vemos aquí, dice: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Ahora, ¿por qué menciono este versículo? Porque me interesa la palabra Baal-Zephón. Y fíjese que al salir de Egipto se encuentran entonces con Baal-Zephón, y eso era antes de cruzar el Mar Rojo. Ahora, ellos iban a cruzar el Mar Rojo. Baal-Zephón significa el Señor del norte, el Señor de lo escondido, o el Señor de lo oculto. ¿Qué pasa cuando alguien, hermano, trae cosas ocultas dentro de su ser? Usted sabe que yo, usted y todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, nosotros, la Biblia nos dice que somos templo y morada del Espíritu. Pero este asirio hace que este templo y morada del Espíritu se convierta en cueva de ladrones. Y aquello oculto, o aquel señor del oculto, nos gobierna. Y cuando el Señor del oculto nos gobierna, nosotros damos una adoración con engaño. Y el Señor le pidió a la samaritana que la adoración debería de ser en espíritu y en verdad. Pero cuando nosotros practicamos la iniquidad o ocultamos cosas, hay engaño en nuestro ser. Entonces, ese dios asirio, fíjese, al cruzar el Mar Rojo estaba recibiendo la administración de la sujeción, y al entrar el Jordán, la administración de la sumisión. ¿Por qué le puse yo esto en la pantalla? Porque
Eran dos fronteras, por decirle algo. Cruzaron las primeras aguas que eran del Mar Rojo, y ahí estaba la sujeción. Y aquel pueblo, el Señor le quiso enseñar la sujeción a través del desierto, pero solamente eran 11 jornadas. Pero en esas 11 jornadas se convirtieron en 40 y tantas jornadas. ¿Por qué? Porque el pueblo nunca quiso sujetarse al Dios que los había librado de Faraón. Siguieron en sus pensamientos, siguieron tramando el mal. Entonces, ellos, después de haber aprendido la sujeción, podían cruzar el Jordán, que era la sumisión. Es cuando usted, sin necesidad de que le estén diciendo, usted sabe que debe someterse a su rey. Ahora, en el transcurso de esos 40 años, fíjese usted que duró, el Señor les reclamó que no habían dado ofrenda porque no había una adoración genuina. Por las mezclas, por las contrataciones. Fíjese bien. Ahora, cuando el Señor le dice a la mujer que busca adoradores en espíritu y en verdad, es porque ella, como Israel, se enfocaba en la manera exterior de adorar. Pero el Señor busca a aquellos que le adoran desde lo interior. O sea, una adoración genuina que sale de lo interior. Pero cuando hay cosas ocultas dentro de nuestro ser, no podemos adorar en espíritu y en verdad. Entonces, fíjese, quiero tocar por último este pequeño tema de las formas de edificar. En 1 Corintios 3:12 dice: si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, piedras preciosas. Fíjese bien, veamos aquí esas 5 formas de edificar. Yo le puse aquí en la pizarra esas 5 formas de edificar. En las 5 formas de edificar, por ejemplo, vemos que el oro tipifica a alguien que está en santidad. O sea, es alguien que está apartado para Dios. Es alguien que se aparta para Dios. Es alguien que se limpia, alguien que está en un constante sacrificio. Es alguien, hermano, que lleva la copa dentro de su corazón, la copa de sufrimiento, la copa del sacrificio. Ahora, que es la plata, que es la plata que viene siendo la redención. Ahora, fíjese bien, esto es la salvación, aquella salvación sin sacrificio. O sea, la salvación sin copa, sin sufrimiento. ¿Se ha dado cuenta usted que todo el mundo quiere creer en Jesús, pero no quiere sufrir, no quiere la copa? Esta es la plata, pero aquí están las piedras preciosas. Las piedras preciosas es la guerra espiritual. Son los adornos externos. ¿Para qué utilizaba Luz Bella las piedras preciosas? Para ser adornada, porque su esplendor era muy grande. Y cuando hablamos entonces de piedras preciosas, hablamos de guerra espiritual, de los adornos externos. Pero ahorita me voy a enfocar un poco con respecto a eso. Pero la madera viene siendo, fíjese usted, lo que es la humanidad. Madera tipifica la humanidad. Ahora, la humanidad son aquellas cosas, fíjese, son las estrategias humanas que utilizan en el Evangelio. ¿Y sabe usted cuáles son las estrategias humanas? Aquellas doctrinas que utilizan para hacer crecer el reino de Dios. Aquellas estrategias que utilizan para conquistar el corazón de la gente de una manera equivocada. Pero como no es ese el punto, el heno es la confesión positiva. ¿Usted ha visto un evangelio de confesión positiva? Aquellos que
confesión positiva. Fíjese que estos son aquellos que dicen todo el tiempo en el nombre de Jesús. Si lo ve y hazlo en el nombre. Usted no puede hacer todas las cosas en el nombre de Jesús. Usted sabe que las promesas tienen un principio y tienen un proceso y tienen un final. No es que en el nombre dice que seré salvo tú y toda tu casa. Esa es la promesa. A Job le dijeron: si tú de mañana te levantares, si fueres limpio y recto, entonces se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Hermano, fueron pasos para alcanzar, para que aquella morada fuera próspera. Pero le dijo que tenía que ser puro y limpio. Entonces, este evangelio es la confesión positiva. Es aquel que te dice, son los alardes de fe. Y la hojarasca es la supergracia. ¿Sabe usted que hay una doctrina de supergracia a la cual, fíjese que a ellos, hermano, ellos no se privan de nada. Ellos van afuera y van a París, beben licor. Ellos oyen música mundana. Ellos a todo le llaman bueno. Y porque están en la tierra y que Dios lo formó y que todo es bueno. Pero no quiero hablar tampoco de eso. Quiero enfocarme en esto. Porque a estos, cuando se presentaron delante del Señor, el Señor les dijo: apartaos de mí, que no os conocí. ¿Y qué era lo que ellos le habían dicho? En tu nombre fuimos y guerreamos. En tu nombre echamos fuera esto. En tu nombre. Y Él les dijo: no los conocí. ¿Por qué? Porque no hubo una adoración genuina, una intimidad entre Él y aquellos que supuestamente lo estaban respaldando a Él o lo estaban predicando a Él. Fíjense, para terminar, las piedras preciosas. Entonces es la guerra espiritual y los adornos externos, o son las estratagemas. Son las estratagemas humanas. ¿Por qué le puse estratagemas? Porque Dios mismo sabía esa palabra, pero el Espíritu audiblemente un día me llegó a decir que tenían que ser quitadas las estratagemas de los hombres de la adoración. Ahora, fíjese que las estratagemas es la acción engañosa para conseguir algo, especialmente la operación o maniobra militar y de guerra que se realiza para atacar por sorpresa al enemigo y desarmarlo. Pero ¿cómo podríamos nosotros ir con estratagemas a querer derrotar al enemigo si el encargado de ir enfrente es Judá con el estandarte? ¿Cómo puede conquistar la alabanza o el adorador un terreno si lleva el estandarte equivocado y el rey equivocado dentro del corazón? Es imposible. Ahora, los adornos externos, dígame usted, ¿quién les dijo que podían hacer shows de danzas en el altar? Se les olvidó preguntarle al Señor. ¿Por qué fue que se basan en que Miriam danzaba con el pandero? Pero entonces fue adoración y ofrenda que le dio Miriam con aquel pueblo a Dios. Si el Señor les reclama y les dice que nunca le había dado ofrenda el pueblo de Israel. Entonces, esos adornos que los ponen a la manera o con el estandarte de Ranfán y el rey de Asirio. Es una buena pregunta que cada uno de nosotros nos deberíamos de hacer en nuestro corazón. Porque ese Dios asirio ha tomado el control de lo que es la alabanza. ¿Por qué? Porque aquellos hombres encargados
o que el Señor les permitió llevar el manto de alabanza en ellos, cayeron bajo la contratación de ese rey y se corrompieron y se les olvidó que hay una frontera y metieron lo ilegal, y muchos de ellos son prisioneros de lo que los domina dentro de ellos. Por eso terminan vendiendo el don y son contratados como son contratados los actores. ¿Eres tú actor o eres adorador?